Aprendo en casa. Muy buenos días, estudiantes del cuarto año de secundaria. Pues le damos la bienvenida a una clase más de Haciendo Historia con tu profesor Juan. Muy bien, el día de hoy vamos a dar inicio a una etapa de lo que viene a ser la República. Vamos a tener explicaciones de cómo se da inicio a la República. Y hemos visto cómo Tupac Amaru asienta las bases para que se luche por la independencia. Pues muy bien, después de don José de San Martín en la corriente libertadora del sur, después de don Simón Bolívar en la corriente libertadora del norte y la famosa capitulación de Ayacucho, se va a dar inicio a la etapa en la cual somos ya independientes, en la cual nosotros mismos los peruanos nos vamos a gobernar y vamos a iniciar la etapa de la República. No te olvides de colocar, estimado estudiante, la competencia. Construye interpretaciones históricas y las capacidades que desarrollamos. Interpreta críticamente las fuentes, comprende el tiempo histórico y elabora explicaciones sobre los procesos históricos. Nuestro propósito es conocer los aspectos más importantes del primer militarismo. Así es que, mucha atención, anota, recuerda, lávate las manos, limpia tu lugar donde trabajas y sobre todo, quédate en casa. Muy bien, entonces nos encontramos en la etapa del primer militarismo. Mira, acuérdate, el primer militarismo empieza en el año 1827 y termina en el año 1872. Es la etapa de nuestra historia. Ya estamos aquí, según la línea de tiempo, en la etapa de la República. El primer militarismo, chicos, es la etapa después de que Simón Bolívar se retira del Perú. Es la etapa donde existen los caudillos militares. Los caudillos militares eran aquellas personas, líderes, jefes que habían luchado por nuestra independencia en la batalla de Ayacucho. Es decir, ellos se sentían con el poder absoluto y decían que les merecía gobernar nuestro país. Y como recuerda, fueron muchos los generales que lucharon en la batalla de Ayacucho, entonces iba a haber mucho problema en esta época. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué es o quién fue el que va a colocar este tiempo. Vamos a hablar de la cronología, ¿ya? El tiempo en que se lleva a cabo este primer militarismo. Mira aquí, el primer militarismo entonces, chicos, se va a dividir en dos partes, ¿ya? Eso tienes que aprenderlo. La parte del caudillaje militar y la parte de la prosperidad falaz. El año 1827 a 1845. Esta primera etapa es donde se encuentran todos los caudillos que habían luchado por la independencia de nuestro país. Y la prosperidad falaz es la etapa donde supuestamente el Perú recupera su estabilidad y se vuelve un país con bastante producción y con bastante dinero. Profesor, ¿cuándo se inicia el primer militarismo entonces? En 1827 y termina en 1872. Mira, ¿cuántos años duró este gobierno de militares? Por eso se llama militarismo. 45 años. El primer presidente de esta etapa, acuérdate, el primer presidente de esta etapa es José de la Mar. Y el último presidente de la etapa del primer militarismo es José Balta. ¿Ya? Algo muy importante para que te aprendas las fechas. Mira, 1827 y el otro es 1872. Simplemente volteas los números. Y para que te acuerdes, el primer presidente del primer militarismo, José, y el último también se llama José. Uno es José de la Mar y el otro es José Balta. ¿Ves? Es sencillo aprenderse esto. No te vayas a confundir con el primer presidente del Perú. El primer presidente del Perú es José de la Riva Agüero. Ya te va a venir en tu práctica. Así es que no te vayas a equivocar, por favor. ¿Quién fue el primero o quién llamó primer militarismo a esta etapa? Sí, el gran historiador tacneño, chicos. ¿Ya? Un gran historiador, Jorge Basadre Grutman, aparece en el billete de 100 soles. Él va a dividir esta etapa del militarismo en tres, que han existido tres militarismos. El primer militarismo, de 1827 a 1872, es el militarismo de la victoria. ¿Por qué lo llamó así? Porque se lleva a cabo después de la independencia del Perú, es decir, cuando ganamos. El segundo militarismo es de 1883 a 1895. Se conoce como el militarismo de la derrota. ¿Por qué? Porque se va a llevar a cabo después de la guerra con Chile, de la desastrosa derrota de la guerra con Chile. Y el tercer militarismo se va a llevar a cabo en 1930 y termina en 1980. Entonces, ¿quién le puso este nombre? Jorge Basadre. Él llamó a estas etapas donde los militares nos gobernaban. ¿Ya? Primer militarismo, recuerda, después de la independencia del Perú viene el primer militarismo. Se llama
etapa porque van a ser puros militares los que nos van a gobernar. Profesor, ¿y por qué no van a gobernar puros militares? ¿Qué? ¿Y los civiles, la gente común? En esa etapa, recuerda que en el Perú estaba abundado de criollos. Los criollos entonces no había una clase civil dirigente. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Que los civiles, la gente común y corriente, no se encontraba preparada para gobernar. Siempre ha estado dependiendo de alguna autoridad. En cambio, los militares gozaban de mucho prestigio, de muchos privilegios. Todos veían a bien que los gobierne un militar. ¿Por qué? Porque estos les habían dado la independencia. El pueblo entonces estaba feliz con todos los mariscales de Ayacucho. Es decir, en esa época que te gobernara un militar no era mal visto. Al contrario, era algo que te daba seguridad, que te daba tranquilidad, ya que estos habían luchado en la independencia. Otro problema, ¿por qué se da el primer militarismo? Porque los civiles no podían mantener orden, no garantizaban orden ni estabilidad. Es lo que ocurre actualmente, chicos. ¿Qué pasó cuando se iniciaba con estos problemas de ambulantes y todo? ¿A quiénes pedíamos que salieran? A los militares, ¿ves? Para que pongan orden. También, entonces no había un principio de autoridad en esa época, había problemas. Por eso que los militares tuvieron el camino fácil para poder llegar hacia dónde? A gobernar. Y esa es la etapa que se va a llevar a cabo. Por todas estas causas y muchas más, chicos. Existen muchas causas más, ¿ya? Que va a suceder. Vamos a ver ahora entonces el caudillaje militar. Ya les recuerdo, caudillo, líder, jefe, ¿ya? Y todos estos caudillos habían luchado en la batalla de Ayacucho. Batalla que va a sentar la verdadera independencia de nuestro país y aleja a los españoles de nuestro país. ¿Ya? Y por fin llegamos a lo que es la República. República es aquel periodo donde nos gobierna ¿quién? Un presidente. ¿Ya? Profesor, pero esta etapa, los militares, ¿sabes qué va a ser la principal característica? Que siempre va a haber golpes de Estado, chicos. Entraba un militar, era sacado por un golpe de Estado por otro militar. Entraba este militar a gobernar, a ser presidente y lo sacaba otro. Aproximadamente en esta etapa de 1827 a 1872 hubo 5 golpes de Estado, aparte sin contar a presidentes que habían renunciado a su cargo. O sea, una etapa donde los presidentes no terminaban su periodo de gobierno. También esa es la principal característica. Muchos golpes de Estado, inestabilidad política. Y también se dio un gran debate, el segundo debate doctrinario. ¿Quiénes se enfrentaban en este debate? Debate es lucha de ideas. Los conservadores versus los liberales. Actualmente ustedes escucharán en el Congreso, es de tendencia conservador, es liberal. Y no entendemos. Pues ahora vamos a entender qué es eso. Cuando se dice que uno es conservador, es que tú estás de acuerdo que la máxima autoridad, es decir, el que tenga el máximo poder en el país, sea el poder ejecutivo. ¿Y quién representa el poder ejecutivo? Pues el presidente de la República. En cambio, si tú deseas que el poder esté en manos del poder legislativo, es decir, del Congreso, eres de tendencia liberal. Por ejemplo, durante el gobierno de Alberto Fujimori, el presidente Alberto Fujimori, él mandaba sobre todo. ¿De qué tendencia era? Conservador. ¿Por qué? Porque el poder ejecutivo era más fuerte que el Congreso. En la época de Pedro Pablo Kuczynski, el Congreso era la oposición. ¿Quién tenía más poder? El poder legislativo. Entonces era de tendencia liberal. Y así puede ir cambiando, chicos. ¿Quiénes eran los conservadores? ¿Dónde se encontraban? En Lima y en la costa norte. Es decir, eran los grandes hacendados, los que poseían gran cantidad de tierras. En cambio, eran liberales los que se encontraban en Arequipa y el sur peruano. ¿Qué buscaban los conservadores? Proteccionismo, proteger, ¿ya? Proteger el poder, centralizar el poder, que el poder se encuentre en un solo lugar. ¿Dónde va a ser eso? Lima, ¿ya? ¿Está claro? Que solamente el comercio sea realizado dentro de nuestro país. En cambio, los liberales van a buscar el libre comercio. Claro, porque ellos vendían
gran cantidad de trigo y lo vendían a otros lugares, no solamente internamente aquí en el país. Por eso ellos querían el libre comercio. A los conservadores se les conoce como autoritarios. ¿Por qué? Claro que sí, porque el presidente es la máxima autoridad, él hace y deshace. Por eso es de tendencia conservadora los presidentes autoritarios. En cambio, los liberales son de movimientos separatistas. Es decir, los liberales vienen a tener esos presidentes que son de tendencia liberal, tienden al diálogo, a conversar. Ya lo vamos a ir conociendo quiénes son estos principales representantes. Pero lo que quiero que entiendan es que se llevó el segundo debate doctrinario dentro de los inicios de la República. Es decir, chicos, no fue sencillo los inicios de la República. Hubo problemas, hubo discusiones, ¿qué somos? ¿Conservadores o liberales? ¿Qué tendencia tenemos que tener? ¿Cuáles fueron los principales representantes de conservadores? Tenemos al presidente Agustín Gamarra, por ejemplo, Agustín Gamarra y Felipe Santiago Salaverry. Son los dos principales representantes de conservadores, es decir, presidentes autoritarios. Y liberales tenemos al primer presidente, mira, a José de la Mar, el primer presidente del primer militarismo, y a Luis José de Orbegoso. Entonces, chicos, ya sabemos qué se llevó a cabo en este debate, ¿ya? ¿De quién dependíamos al inicio de nuestra república? Recuerda que para luchar contra España, chicos, el país que nos apoyaba y que nos hizo el primer préstamo fue Inglaterra. Entonces nosotros dependíamos y teníamos deuda ya desde que iniciamos la república por los préstamos con Inglaterra. Entonces, el país que nos apoyaba era Inglaterra. Y estábamos endeudados con ellos con libras esterlinas. ¿Y de qué sobrevivíamos? Aparte de los préstamos, del tributo indígena y del impuesto que pagaban ¿quiénes? Los campesinos, el pueblo. O sea, con el tributo del pueblo, con los impuestos del pueblo es que se sobrevivía. Y más los préstamos de Inglaterra, que no es sencillo, chicos, que no es fácil, ¿ya? Es decir, que no los prestaban porque eran buenitos, sino que teníamos que devolverlo. Y ya lo vamos a ver en los futuros gobiernos, cómo devolvíamos todos estos préstamos. ¿Cómo se vivía, chicos, en esta época? Se estaba llevando en la literatura el famoso costumbrismo, es decir, de hablar sobre las costumbres, cómo se vivía en esta época. Y ustedes por literatura, que son lo máximo, deben conocer a Felipe Pardo y Aliaga y su obra El Niño Goyito. ¿Ya? El Niño Goyito, o conocido como Un Viaje. Felipe Pardo y Aliaga, ¿ya? El precursor del costumbrismo peruano. Y tenemos a otro representante, Manuel Asensio Segura, el padre del teatro peruano, con su obra Ñacatita, que nos narra ahí de una vieja chismosa, ¿ya? De las mujeres chismosas de esa época, así, ¿ya? Y en pintura va a destacar Pancho Fierro, que todas las figuras que tenemos, los dibujos que tenemos, va a ser realizado por él. Entonces ahí tenemos los principales representantes en la literatura y en lo que viene a ser la pintura. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Y les presento a todos los presidentes que vamos a estudiar de la primera etapa del primer militarismo. Tenemos a José de la Mar, ¿ya? Luego viene Agustín Gamarra, luego viene Luis José Orbegoso, luego tenemos a Felipe Santiago Salaverry, tenemos a Andrés de Santa Cruz y al segundo gobierno de Agustín Gamarra. Ese va a ser el periodo que nos va a tocar estudiar en la próxima clase. Muy bien, chicos, entonces esperando hayan entendido qué es el caudillo, el jefe, el líder, ¿ya? Ellas eran aquellos generales que habían luchado durante la independencia de nuestro país, que decían, me toca gobernar y soy responsable. Y los civiles no tenían esa experiencia de gobernar, por eso se les hizo fácil llegar. ¿Quién le puso este término de primer militarismo? Jorge Basadre Grundmann, un gran historiador. Claro, que dividió en 3 periodos al militarismo, que existieron 3 militarismos. Muy bien, chicos, ya se les va a llegar su trabajo en una ficha en Word o en PDF, el cual ustedes van a tener que resolver. Y los que trabajan por Classroom, pues ya saben, como siempre, sus cuestionarios que van a estar dentro del Classroom. Sin más, chicos, recuerden, vamos a seguir investigando acerca del primer militarismo. En la próxima clase vamos a hablar del gobierno de José de la Mar y el del gobierno de Agustín Gamarra. Así es que bastante atentos. Cuídense y nos vemos hasta la próxima. Recuerda, no salgan de casa, ¿ah? Sigan cuidándose, muchachos. Cuiden a sus padres, cumplan con sus trabajos. Hasta la próxima.